Hace una semana el señor Donald Trump amenazó a Irán con el dolor que pocos han sentido en la historia. Ya contestó Irán. Un general famoso por sus victorias iraní le dijo a Donald Trump palabras muy fuertes, entre ellas que los soldados estadounidenses en Afganistán traen pañales y que una guerra destruiría todas las capacidades de Estados Unidos. En medio de esto se revela desde el país de los canguros que el ciberespionaje desde el espacio está haciendo los planos para que Estados Unidos ataque con misiles a Irán. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, nunca me amenaces. Comenzamos. The horrible, one-sided Iran nuclear deal. Al presidente iraní Rouhani: nunca jamás vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás las consecuencias como pocos han sufrido a lo largo de la historia. Ya no somos un país que tolere tus dementes palabras de violencia y muerte. Ten cuidado. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. میدانید قدرت ما را در منطقه، میدانید توان ما را. شما با 110,000 سرباز و صدها فروند هواپیمای جنگی و صدها فروند هلیکوپترهای پیشرفته به افغانستان حمله کردید. هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. It's time for Iran to shape up and show responsibility as a responsible nation. It cannot continue to show irresponsibility as some revolutionary organization. US-Australian facility. Digital data from electronic sources. No tengo idea de dónde obtuvieron esa información los periodistas australianos. Estoy seguro de que algo así no se está considerando en este momento, y creo que completa y francamente es ficción. اینجا نفت بفروشن ما بیستیم تماشا کنیم. مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم. یادتون نره با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید.
Vamos directamente con nuestros invitados. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón por este reportaje de entrada. Muchas gracias a usted, como siempre le digo. Vamos con nuestros invitados. Juan Antonio Aguilar, analista internacional allá en Madrid, ya está aquí con nosotros en el Video Wall, y Rafael Araya Masri, analista internacional en Buenos Aires. Juan Antonio, comienzo contigo. No hay noche que no durmamos, bueno, más bien no hay noche que durmamos y no pensemos en usted. Le digo a usted, señor Trump, gamberro, que sepa que estamos cerca de usted donde menos se lo imagina, afirmó el general Soleimani de Irán. ¿A qué se refiere el general de Irán al decir estamos tan cerca de usted que ni se lo puede imaginar? Juan Antonio, por favor. Pues teniendo en cuenta que el general Soleimani es un experto en guerra asimétrica, lo que quiere decir es que el señor Trump puede verse que le aparezcan conflictos donde menos se lo espera, incluido en el propio interior de los Estados Unidos. Es decir, todo el planteamiento de una guerra asimétrica, como las que ha llevado adelante en su hoja de servicios el general Soleimani, es saber cómo combatir a un enemigo mucho más potente. Y eso lo sabe hacer el general Soleimani, con lo cual Trump debería ser prudente a la hora de amenazar tan alegremente, porque en definitiva nunca sabe por dónde le pueden saltar los conflictos. Uno podría pensar en los clásicos que tenemos en medio, es decir, un ataque a Irán significaría un recrudecimiento de la situación del conflicto dentro de la propia Arabia Saudita, en Bahrein, en Yemen, en Siria e Irak. En Irak incluso podría haber una guerra civil contra los kurdos apoyados por Estados Unidos, pero es que esto se podría extender a otros países, al norte de África, a países del Asia, en Djibouti, es decir, en el Índico. Yo creo que Trump juega a ser un empresario y a buscar negocio en la esfera internacional, y no se da cuenta de que, hombre, no se puede ir, como dice el propio general Soleimani, como si se fuera el director de un cabaret. Bien. Porque los otros actores no son ese tipo humano. Bien. Son otro tipo humano. Rafael, gusto en saludarte. Para los que no lo sepan, yo te quiero preguntar, o me gustaría que explicaras, ¿Irán tiene la capacidad de enfrentar una guerra con Estados Unidos y ser el vencedor? ¿O por qué Soleimani dijo que la guerra la puede empezar Donald Trump, pero la acabará Irán? Por favor. Bueno, primero que nada, un gusto de saludarte, Roberto, y al otro invitado también, por supuesto. Yo creo que el general Soleimani sabe muy bien de lo que habla, porque tenemos que considerar simplemente, sin movernos de la región, la cantidad de tropas y de insumos, de poderío militar, aéreo y naval que los Estados Unidos estacionan en esa región. Recordemos las bases que tiene en Arabia Saudita, en Qatar, en Dubái, en todo el Golfo, digamos. Entonces eso hace que 52.000 soldados norteamericanos queden perfectamente al alcance de las armas iraníes, y un golpe de esa magnitud sería simplemente devastador para los Estados Unidos, no solo en lo militar, sino también en lo moral. Es un caso que se repite, y hago la analogía, Roberto, con lo que ocurre en Corea del Norte, que el principal interesado en que allí no estalle un conflicto es la propia Corea del Sur, por la cantidad de tropas y de población civil que está al alcance de las armas de Corea del Norte. Se repite un poco esa distribución geográfica, más aún, como bien decía el otro analista, que el general Soleimani es un experto en todo lo que sea guerra asimétrica, y hemos visto el rol que ha cumplido asesorando tropas sirias o milicias partidarias del gobierno del presidente Bashar al-Assad, que ha significado en la práctica la derrota ya prácticamente total del movimiento terrorista en Siria. Entonces, no es solo la preparación en las academias, sino lo que Irán ha logrado en el terreno, en el plano de la planificación militar, de la estrategia militar, lo que hace que realmente se transforme en una amenaza real para todo el potencial militar que Estados Unidos tiene estacionado en el aire. Bien. A ver, yo te quiero preguntar, Juan Antonio, ¿qué tan posible puede ser la información de inteligencia que se filtró en Australia?
de que se estuviera usando la base de espionaje mundial Pine Gap, que está en Australia, para planear ataques ya con misiles a Irán. Bueno, vamos a ver. Es algo, no diría yo factible, sino que además es muy posible. Pero es lógico en cualquier ejército del mundo. Todos los estados mayores van a establecer planes de intervención, de ataque o defensa respecto a sus enemigos. Eso significa que, sin duda alguna, desde esa base, desde ese punto o desde cualquier otro, los Estados Unidos estarán haciendo su tarea de inteligencia para un posible ataque a Irán o cualquier otro conflicto a nivel mundial. Eso es normal en los estados mayores. ¿Eso significa que ellos tengan decidido una acción militar contra Irán? No. Simplemente es la labor propia de un estado mayor, como digo. ¿Dónde creo yo que sí está la acción que está llevando adelante ahora mismo los Estados Unidos para intentar de alguna forma perjudicar a Irán? Y no solo a Irán. Y es una acción muy inteligente, que es denunciando y no cumpliendo el tratado 5+1 que se había firmado con Irán y el resto de países que estuvieron negociando ese tratado. Lo que ellos buscan es evitar las exportaciones de petróleo de Irán, que junto a los problemas que le están poniendo a Venezuela y a Libia, implica que va a haber menos petróleo en el mercado. E incluso obligan a Arabia Saudita a mantener baja su exportación. ¿Para qué? Para buscar un aumento de precios por encima de los $80 que permita de nuevo a Estados Unidos hacer rentable su producción de fracking. Con eso consiguen, por un lado, económicamente salir beneficiados y por otro poner en dificultades a las economías de Venezuela, de Libia, de Irán y de Rusia en definitiva, que también es exportadora de petróleo. Yo creo que es por donde ahora va el ataque en estos momentos, independientemente de que los estados mayores de los ejércitos de todo el mundo hagan sus planes. Bien, Rafael, pues se filtró esta información desde Australia de supuestamente gente de la inteligencia australiana. Yo te pregunto, ¿es bien sabido en todo el mundo que cuando los políticos niegan algo es porque precisamente es lo contrario que va a pasar? El jefe del Pentágono, James Mattis, negó por completo que Estados Unidos esté planeando lanzar misiles contra Irán. ¿Le creemos al Pentágono? Yo creo, Roberto, que son señales. Es decir, cuando el río suena es porque piedras lleva, dice el viejo adagio. Estados Unidos, en su condición de potencia preponderante en algunos planos, no sabe y no quiere vivir en un clima de paz, porque ellos, no nos olvidemos que gran parte de su economía también está sustentada en la creación permanente de poderío militar, no solo para satisfacer, digamos, las necesidades de sus propias fuerzas armadas, sino para exportarlo. Y como según la lógica norteamericana en Siria hay peligro de paz y hay peligro de resolución del conflicto, Estados Unidos necesita ir planificando de manera urgente dónde abre el próximo conflicto. No nos olvidemos que incluso aquellas fuerzas beligerantes como todos los combatientes kurdos han enviado una delegación a Damasco a negociar con el presidente Bashar al-Assad, ya para entregar además el control político y administrativo de su región a las autoridades sirias, desoyendo los llamados norteamericanos y lo que va a significar probablemente la salida de las tropas estadounidenses de Siria y la limpieza de ese territorio de la intervención extranjera. Estados Unidos necesita, en ese contexto, digamos, seguir canalizando la necesidad de vender sus armas, de darle salida a todo su aparato industrial militar, y hay un poco más allá de eso, reuniendo a líderes, sobre todo de los países del Golfo, ¿no? a los Emiratos, a Arabia Saudita, para crear una suerte de OTAN regional que pueda oponerse a Irán. Es decir, un país como los Estados Unidos de Norteamérica, que mantiene bases en 183 países en el mundo. No vamos a pedirle, digamos, que busque la paz como un beneficio, porque eso significa directamente un atentado a su propio poder militar y a su propia industria militar. Entonces, yo creo que realmente es una posibilidad real que Estados Unidos inicie una escalada
bélica en la región. Así va a llenar Arabia Saudita de los misiles Patriot o el sistema THAAD antiaéreo, y va a seguir, por supuesto, sustentando la guerra como un enorme negocio para sus árabes, ¿no? Bien. Juan Antonio, yo te quiero preguntar, ¿es imposible que Estados Unidos ordene, o más bien Donald Trump, que ordene un ataque de juego, así como lo hizo con Siria el año pasado, o esta vez incluso una serie de misiles de coreografía que no ataquen a lo mejor una instalación de Irán, que no signifique nada esa instalación? ¿Es imposible que ordene Donald Trump esto? Y dos, ¿cómo reaccionaría Irán? Bien, es posible. Es decir, Estados Unidos no está acostumbrado a este tipo de juegos, porque muchas veces son juegos que se hacen para la opinión pública, tanto para la opinión pública norteamericana como para toda la opinión pública occidental. Porque, como dice el compañero, si se llega a una paz en Siria, la paz en Siria significa la victoria de Bashar al-Assad. Si se llega a una paz en Irak, eliminando todas las organizaciones terroristas, es una victoria también, porque han estado apoyados por Irán y existe un Hezbollah iraquí, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son victorias al final que significan derrotas de la política norteamericana en el Oriente Medio y de sus aliados. Entonces, es muy factible que Trump piense en alguna especie de juego de guerra para dar la sensación de que efectivamente se está enfrentando a Irán. Pero es un juego muy arriesgado. Y aquí volvemos a las palabras del general Soleimani. El principio fundamental de la guerra asimétrica no es tanto vencer al enemigo, sino evitar que el enemigo, que es más potente que tú, venza. Y el propio general en la conferencia les muestra ejemplo: Afganistán, Irak, y habla del famoso episodio en el que el comandante de la fuerza norteamericana le pide al general Soleimani que intervenga para evitar que sus fuerzas sean atacadas cuando el grueso está saliendo. Es decir, pone el ejemplo de Yemen. Es decir, la guerra asimétrica es muy fastidiosa para el más potente, porque es el que se desgasta realmente, y el pequeño vence en el momento que el potente no puede ganar. Y por eso yo creo que es arriesgado, es muy arriesgado cualquier juego de este tipo. Pero bueno, ya hemos visto a Trump que es muy dado a este tipo de teatro a nivel internacional, Es decir, lo utiliza en Oriente Medio, lo ha utilizado en el Pacífico, incluso en las relaciones con sus socios europeos o latinoamericanos. Bien, Rafael. No es descartable. Rafael, Hogan Gately, otro vocero de la Casa Blanca y de Donald Trump, dijo que la actitud amenazante de Irán contra Israel fue una de las razones por las que Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear, porque el acuerdo nuclear no previene de un ataque de Irán a Israel. ¿Tiene razón Donald Trump? Mira, yo vuelvo a lo que decía antes, Roberto. Cualquier síntoma de paz o de normalización de las relaciones internacionales es un peligro para la propia lógica de subsistencia de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos vive del conflicto y donde no existe lo crea. Entonces, generar este conflicto con la República Islámica de Irán es agua para su molino, más aún cuando por estos días justamente comienzan a destaparse nuevos escándalos de tipo sexual del presidente Trump, que su propio abogado se ha declarado de acuerdo a colaborar con la justicia y entregar las grabaciones. Ya lo mataste, Rafael. Ya lo mataste. No era mi intención, lo juro. Entonces, todas estas cosas, Roberto, evidentemente necesita Donald Trump tener la excusa de la política exterior para tapar sus propios agujeros internos. En donde se equivoca Trump seriamente es pensar que la diferencia, por ejemplo, entre Irak e Irán es solamente la letra final del nombre del país. Porque no nos olvidemos que el poderío militar que ha exhibido la República Islámica, la modernización, la tecnologización extrema de todos sus últimos equipos, toda su política del desarrollo misilístico, que Estados Unidos mañosamente quiso meterlo dentro del arreglo nuclear iraní, y que fracasó, por supuesto, no se va a encontrar obviamente con una falta de capacidad de respuesta. Al contrario, es decir, la República Islámica está perfectamente pertrechada, preparada
y más aún ideológicamente preparada para enfrentarse a los Estados Unidos en el terreno, digamos, que Estados Unidos elija. Es decir, siempre va a ser una agresión a la República Islámica de Irán. Nunca va a ir Irán con su fuerza aérea o su armada a bordear las costas norteamericanas, pero Estados Unidos, digamos, siendo el imperio por excelencia sobre el planeta, siempre va a estar intentando generar estos focos de conflicto, ya sea como una respuesta a las necesidades de la política interna o como la continuidad de su proyecto imperial que también lleva a cabo en todo el planeta. Bien. Juan Antonio, a mí me llama mucho la atención que la propia Casa Blanca y el propio Donald Trump pues mencionen a Israel. Ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos denunciado, lo que quiere decir que detrás de toda esta guerra, y te pregunto a ti, guerra de palabras, presión psicológica, la semana pasada abordamos la guerra psicológica que tienen contra Irán los Estados Unidos, la presión económica para asfixiar a Irán. Detrás de todo esto, entonces, te pregunto, ¿está Israel? Israel es un factor muy importante en estos momentos. Por lo que sabemos de esa casa de locos, que es la Casa Blanca, el señor Trump, al cual podemos criticar por mil razones, realmente es un individuo que está bastante solo, aparte de tener bastante poca idea de cómo llevar los temas internacionales, ¿no? Hay una serie de personajes influyentes que influyen sobre él que son muy perniciosos en cuanto a su política de Oriente Medio. Estamos hablando de Kushner, de Pompeo, es decir, toda una serie de personajes que son claramente sionistas, que están apoyados por los lobbies sionistas en Norteamérica y en el Reino Unido. Es decir, y estos, claro, lógicamente van a velar siempre por la seguridad de Israel por encima de la propia seguridad de los Estados Unidos. Y ahí es donde Trump tiene un problema, porque no sé si por convicción, o porque se deja llevar, o por debilidad, o posiblemente porque es un incompetente, está dejando cuestiones de estas que son muy delicadas y muy peligrosas en manos de estos personajes. Y eso explicaría, por ejemplo, lo del traslado de la embajada al Quds, a Jerusalén, la embajada norteamericana, ¿no? Es decir, pero es un detalle. Es decir, hay muchos más, o el famoso plan que pretende Kushner para resolver la cuestión palestina. Es decir, todo esto realmente es obedecer a consignas que emanan de los propios lobbies sionistas y del propio gobierno israelí. Con lo cual es un factor lógicamente muy importante, muy desestabilizador y muy peligroso. Pero bueno, es que, como digo, la Casa Blanca se ha convertido en una casa de locos, ¿no? Y las cosas pueden salir por cualquier sitio. Pero Rafael, efectivamente es preocupante porque ponen por encima de todo la seguridad de Israel. Y la seguridad del mundo también. Rafael, la última pregunta, ya nos vamos. Estados Unidos ha estado presionando a los países que le compran petróleo a Irán para que no le compren. ¿Tú crees que ganará Estados Unidos en esta guerra económica contra Irán, en esta presión para asfixiarlo? Y dos, ¿por qué China y Estados Unidos, por qué China y Rusia están calladitos, están en silencio? De hecho, China incluso criticó a Irán por querer cerrar o por decir que podría cerrar el estrecho de Hormuz. Un minutito y nos vamos, por favor. Sí, yo realmente no creo que tenga posibilidades de éxito la medida norteamericana. Como bien decía José Antonio, el interés de los Estados Unidos es hacer urgentemente subir el precio del petróleo para poder colocar en el mundo el bendito producto que sale del fracking en Estados Unidos, que es de carísima elaboración. Entonces yo creo que la República Islámica tiene las de ganar en la lucha del petróleo, que Estados Unidos no tiene la fuerza, porque ahora incluso estaban pidiendo, exigiendo, presionando a los países para que dejaran de comprar el petróleo iraní, como seguramente también van a presionar a todas las empresas europeas para que salgan de Irán a partir del próximo 1 de noviembre. Yo creo que Irán y sus aliados tienen Nos vamos, Rafael. La sartén por la mango y no van a poder doblegar a la República Islámica en su afán de cortarle la venta de petróleo. Gracias, Rafael. Gracias, Juan Antonio. Un placer estar con ustedes. Gracias por este ejercicio de dos voces. Estados Unidos ha participado en por lo menos 118 guerras documentadas así en la historia. Y por lo menos ha realizado 54 operaciones, también documentadas, para derrocar a gobiernos y cambiar el sistema gobernante de los países. Así que cuando dice que no quiere cambiar un gobierno, que son mentiras, pues es muy difícil de creerle, solo hay que recordar su historia. Nicaragua, donde hoy es acusado
Estados Unidos de provocar la crisis más sangrienta desde la guerra en 1980. Usted pidió el tema mañana aquí, en Detrás de la Razón.